pocos meses más ya debería estar promulgada la ley que da comienzo, ¿cierto?, al nuevo CERNAC. Se le entregan las herramientas de fiscalización y de acción en favor de los consumidores. El CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, fue uno de los diferentes organismos de la sociedad civil que estuvieron involucrados en esta ley. Y para conocer también su opinión, vamos a conversar con su presidente, don Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, que nos acompaña en Litoral Press TV. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto. Interesante esto del nuevo CERNAC. Yo lo decía, ustedes fueron de las voces claves, ¿cierto?, que aportaron a mejorar, ¿cierto?, el proyecto. Ahora que falta poco para que la presidenta lo firme y ya se promulgue, ¿cómo ve usted este nuevo CERNAC? A ver, yo creo que el CERNAC hoy día va a tener las atribuciones que como organismo público debiera haber tenido siempre. No podía ser de que un organismo público que tiene que proteger a los consumidores no tuviera facultades de sancionar, de fiscalizar, de dictar alguna norma o también interpretar la ley, cosas que eran fundamentales en un organismo público. Esto hoy día se produce. Hoy día sí va a tener las facultades para poder normar. Uno de los temas que más complejos que ha tenido la ley es que todo lo deja a la voluntad de las empresas. Si la empresa quiere, responde. Si quiere, no responde. Y no le pasa nada. No recibe una multa, una sanción, nada. ¿Eso Entonces, cambia ahora? Eso cambia hoy día. Hoy día la empresa, hoy día hemos visto muchas veces los rankings, donde más del 50% de las empresas no responden a los reclamos de los consumidores. Bueno, eso era porque era voluntario. La empresa si quería respondía, y si ella quería lo acogía el reclamo y hacía la voluntad de la empresa era la que se imponía. Y el consumidor quedaba con la frustración de que presenté el reclamo en el CERNAC y no me respondieron. Bueno, ¿a quién recurro? El chapulín no existía aquí. Entonces, claramente, esa era una desigualdad ante la ley. Porque claramente el consumidor quedaba bastante frustrado sin que nadie le respondiera. Hoy día, cualquier reclamo que se le traslade de parte del CERNAC a una empresa, la empresa está obligada a responder. Y si no responde, el CERNAC la puede sancionar y multar. Si además el CERNAC se encuentra de que los fundamentos que tiene el consumidor en el reclamo, el CERNAC podría ordenar las devoluciones correspondientes. Un ejemplo de esto es cuando se quiere hacer valer la garantía de los productos, que muchas veces es muy complicado para el consumidor. El proveedor no quiere responder. Bueno, pero si la ley le da un derecho al consumidor en que dice de que en los primeros 3 meses, el consumidor tiene el derecho, cuando la falla es atribuible al proveedor, que le cambian el producto, se lo reparen, o si el consumidor exige que le devuelvan el dinero. Ese ha sido uno de los temas complejos donde los proveedores no quieren responder. Hoy día el CERNAC puede ordenarle que lo haga. Se le entregan los dientes a este león para que pueda morder finalmente y darse a conocer. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que ahí tiene las facultades necesarias y para poder proteger mejor a los consumidores. Además se le da, esta es una norma, la atribución de interpretar la ley y dictar normas, lo cual es tremendamente importante. El CERNAC, dentro del análisis que puede hacer de, por ejemplo, los contratos de adhesión, podría dictar normas una norma general en que todas estas cláusulas se deben eliminar por considerarlas abusivas. Eso hoy día lo podría hacer el CERNAC en la nueva ley, con la condición de que tiene que informar a la superintendencia, al organismo regulador respectivo, y el organismo regulador tiene que aprobar lo que está normando el CERNAC. Esa es la condición.
esto fue un cambio de última hora porque anteriormente no estaba condicionado. Me gustaría saber cómo comienza esta ley, una ley que se origina, ¿cierto?, como un mensaje presidencial del gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo vieron ustedes cuando comienza y cómo termina saliendo? ¿Están conformes? A ver, efectivamente parte por un mensaje de la presidenta de la República, en que el titular hablaba de fortalecimiento del CERNAC y las asociaciones de consumidores. Esta fue su promesa de campaña, de la cual nosotros tuvimos un montón de observaciones, no compartíamos plenamente el proyecto de la presidenta, eso lo digo claramente, se lo manifestamos a ella que no estábamos de acuerdo con este proyecto. Pero fueron invitados a trabajar también. Pero fuimos invitados a trabajar. Estuvimos cuando ella lo presenta, pero inmediatamente nosotros empezamos con nuestro trabajo de hacerle todas las observaciones para poder cambiar este proyecto, porque según nosotros había mucho de fortalecimiento del CERNAC y nada de las asociaciones de consumidores. Y en ese camino logramos introducir un sinnúmero de indicaciones que modificaron este proyecto. Este proyecto no tiene ni rastros del que entró, cambió radicalmente, por eso la demora de más de 3 años. Nosotros empezamos a hablar de que hacer cambios fundamentales en temas probatorios. Una de las dificultades que tienen los consumidores cuando concurren a reclamar sus derechos es que tienen que probar, y los cambios probatorios, los estándares son demasiado altos para un consumidor para poder demostrar que la empresa cometió una infracción. Entonces, claramente, aquí había temas de información, temas de que el consumidor en una demanda colectiva, por ejemplo, no podía ser testigo, era tachado. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de millones de personas, no tenemos testigos, todos son consumidores, entonces se nos produce un tema complejo. Hoy día eso cambia, el juez con su sano juicio puede invertir la carga de la prueba y es la empresa la que tiene que probar. Claro. Entonces, cambios de ese estilo. Otro cambio fundamental que nosotros lo hemos visto en el caso de algunas colusiones, o cuando hay compensaciones o restauración de daño, indemnizaciones para los consumidores, eran las empresas las que tenían que hacer las devoluciones, pero los excedentes que no reclamaba el consumidor quedaban en el bolsillo del infractor, porque no habían a quién entregárselo. Eso ha ocurrido. En el caso de la farmacia, FASA tenía compromiso con el CERNAC de hacer una devolución de 2.000 millones por el caso colusión, devolvió 1.400. ¿Y el resto? En el bolsillo de ella. Bueno, ahí va. Eso así es la ley que todavía nos rige. Bueno, entonces, pero hay cambios ahí fundamentales. Va a firmarse, tiene que estar aprobada, luego de la firma del gobierno vienen como 6 meses de implementación de la nueva ley, pero me imagino que durante el trabajo que ustedes hicieron de estudio, de mejoramiento y las propuestas que fueron, varias de ellas acogidas en esta nueva normativa que va a regir al CERNAC, ustedes vieron legislación comparada. ¿Cómo es la protección de los consumidores en el mundo? ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Qué pasa en España, por ejemplo? Bueno, en España el modelo es distinto. El modelo de España focaliza toda la protección de los consumidores en la sociedad civil, en las asociaciones de consumidores. No el gobierno. No el gobierno. Es más, hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ponernos en un caso particular. Si hubiera que hacer una demanda colectiva en España, hay una infracción grave de algunas empresas, no es el organismo de gobierno, que no existe CERNAC, no es el organismo de gobierno el que demanda, son las asociaciones de consumidores. ¿Y cómo? El Estado, el gobierno le asigna a las que están en el Consejo Nacional del Consumo, que es un organismo que existe, donde están las 10 organizaciones más importantes que postulan para estar ahí, le entrega los recursos para que contrate los estudios jurídicos y las asesorías correspondientes para proteger a los consumidores y le entrega los recursos. Hoy día en Chile, incluyendo esta ley que que ya está aprobada, no están los recursos para que una asociación lo haga. No existen recursos para poder hacer la defensa del interés colectivo por parte de una asociación de consumidores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace una asociación de consumidores? Tiene que hacer acuerdos con un estudio de abogados, y el estudio de abogados va a tener que trabajar
contrarresultado, por costa, porque es la única manera que tiene para poder que se le pague su trabajo profesional. Ahí hay una diferencia sustancial. En Estados Unidos, la defensa de los consumidores fundamentalmente es privada. Es privada. Entonces, los gobiernos lo que hacen es entregarle las herramientas y las facilidades, y muchas veces también los recursos suficientes para que esas organizaciones se fortalezcan y puedan hacer la protección de los consumidores. Interesante el trabajo que hizo Conadeco. Usted ya lleva 8 años prácticamente en la presidencia de esta organización. Tiene 22 años y es la organización de Chile que de alguna manera pone el pecho a las balas por los consumidores, que los defiende. ¿Cómo se crea Conadeco? A ver, Conadeco nace en un encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil, por allá por el año 1996, y es donde concurren distintas organizaciones vivas que tenían representación, que estaba la CUT, que estaba la Corporación del Adulto Mayor, que estaba el movimiento ambientalista, las uniones comunales, las juntas de vecinos, el movimiento que todavía en ese tiempo tenía mucha fuerza, que era el movimiento de los deudores hipotecarios, que venían con un trabajo tremendo. Yo venía de ese movimiento, nosotros habíamos creado un movimiento, la Confedach, que era una organización que defendía a los deudores hipotecarios después de la crisis de los 80, que nos dimos cuenta de que uno de los graves problemas que había era justamente los embargos y los remates, producto de la crisis económica. Eran miles y era dramático lo que estaba sucediendo. Entonces, todos veníamos de distintos organismos y pensamos que en el año 96 teníamos que crear una gran organización de protección a los consumidores. El tema es que uno cuando mira dice protección de los consumidores. Claro, pero es que estamos en todos lados. Si no somos consumidores, somos usuarios. Pero el mercado nos considera de esa manera. Y en estos 22 años y los 8 años que usted lleva al mando, ¿cuáles han sido los hitos, los casos que han marcado, ¿cierto?, a Conadeco defendiendo y poniendo de repente demandas colectivas o dando, ¿cierto?, a conocer la protección de los consumidores? Bueno, la primera demanda colectiva que se hizo en Chile la hizo Conadeco y la hizo contra Banco Estado. Yeah. Y haberle ganado a Banco Estado sí que fue difícil. O sea, que Banco Estado haya tenido que devolver todos los cobros de comisiones 9 años después, nos costó 9 años doblarle la mano al Banco Estado. También tenemos casos relevantes, como el caso del alivio hipotecario del Banco Santander, que fue también lo resolvió Conadeco con una demanda colectiva. El caso que también nosotros hemos hecho mucho, también nadie pensó que las organizaciones de consumidores iban a intervenir en temas de libre competencia. Claro. Bueno, Conadeco fue el que presenta la consulta que paraliza la fusión de la ANTAM, que fue realmente una cosa que probablemente aquí no tuvo tanto impacto, pero afuera del país era increíble, daba vuelta por todo el mundo. Me imagino que a esos casos emblemáticos se van a sumar lo que estamos todos esperando de alguna manera, que son los 7.000 pesos, las 7 lucas del confort. Bueno, ahí también tiene que destacarlo. La única demanda colectiva que se presentó en contra de las empresas de la colusión del papel tissue fue Conadeco. Si no hay otra. Y de ahí sale... Y de ahí sale esta mediación y de ahí sale de que se van a poder devolver. Lamentablemente, no es contra nuestra voluntad. A última hora aparecieron una otra organización de consumidores y un abogado en representación de comunidades mapuche, que representan, no sabemos si eran las comunidades o no, pero que han puesto recursos de protección que ha paralizado eso. Pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto le llegue a los consumidores. Son 14 millones de personas. O sea, aquí estamos hablando de la compensación mayor que se ha dado en la historia de Chile. Y el monto también, no hablemos, son 150 millones de dólares, cerca de 100.000 millones que se van a repartir entre esos 14 millones de chilenos mayores de 18 años. Hernán Calderón, presidente de Conadeco, yo quiero agradecerle su tiempo explicándonos cuál es la visión de ustedes, también de los consumidores, de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios sobre esto que va a mejorar, que le da la herramienta finalmente al Servicio Nacional del Consumidor para que actúe también en defensa de los consumidores
en concordancia, muchas veces también trabajando conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, como lo hicieron ustedes mejorando la ley. Gracias. Yo creo que este va a ser un avance y un paso más adelante en una mejor protección de los consumidores. Vamos a invitar también pronto a Ernesto Muñoz a ver que nos cuente también la visión de ellos para que vaya nuestra audiencia también generándose ahí una visión mutua. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, Cristian, un gusto. Está ahí con unas reuniones, así que lo dejamos en libertad de acción. A ustedes también, gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición en los canales regionales que emiten esta conversación desde Antofagasta a Punta Arenas.